Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Madariaga, creo que me conocéis de la videoconferencia anterior. Creo que ya estamos todos o casi todos, así que podemos empezar la videoconferencia de hoy. Mi idea es organizarla. He preparado una videoconferencia que es más corta, con tres ejercicios, y al final abriremos un periodo de dudas sobre cualquier tema de los que hayáis visto hasta ahora en el máster, dentro de la parte de finanzas. Si hay alguna duda sobre lo que estamos viendo hoy, me podéis ir interrumpiendo en el chat como siempre y planteando las preguntas que haya, etcétera. De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de métodos de valoración de inversiones. Esto nos va a ayudar siempre a decidir si una posible inversión que se nos plantea merece la pena realizarla o no. ¿Mm? Eh, Cuando uno está en una gestora de inversiones o simplemente asesorando a clientes, empresarios, etcétera, que se plantean de forma continua, les van planteando inversiones y tienen que decidir cuáles son las más adecuadas y cuáles no lo son. Entonces, aquí vamos a ver unos criterios que nos van a decir si consideramos que unas inversiones son adecuadas o no. Las inversiones van a ser adecuadas siempre en función de quién vaya a ser el inversor. Es decir, tú puedes realizar una inversión que para ti pueda resultar adecuada, pero evidentemente para la persona que tengas al lado puede no ser. Entonces, la presentación la vamos a desarrollar en tres puntos. En primer lugar, vamos a hablar del valor de dinero en el tiempo. Luego hablaremos de inversiones en ambiente de certeza, es decir, inversiones en las que sabemos cuál es el resultado que se va a producir. Y en tercer lugar, métodos de valoración de proyectos de inversión y para que vamos a marcar unos criterios para ver para poder analizar y justificar si merece la pena o no invertir en proyectos de inversión que se nos puedan presentar. Entonces vamos a comenzar hablando del valor del dinero en el tiempo. Como todos podéis suponer y conocéis, no es lo mismo tener un euro hoy que tenerlo dentro de un año. Si os pregunto si prefieres tener, a cualquiera de vosotros, si preferís tener un euro hoy o prefieres tenerlo dentro de un año, todos vais a contestar que preferís tenerlo hoy. Es decir, si lo tienes hoy y lo guardas, siempre lo vas a seguir teniendo dentro de un año. Pero si dentro de 3 meses lo necesitas, si lo tienes hoy, lo podrás utilizar. Si lo vas a tener solo dentro de un año, no. Entonces, hay tres factores fundamentales que influyen en la diferencia del valor de ese euro hoy o de ese euro en el futuro. En primer lugar es la inflación. Sabéis que la inflación es la evolución del nivel de precios en un periodo de tiempo. Normalmente se suele hacer de forma anual. Como todos oímos en la prensa, anuncios de la inflación este mes ha sido del menos 0,1, del más 0,2, tal, y entonces la inflación anualizada, es decir, los últimos 2 meses, implica que es un 0,5 o un más 1%, o como ha sido en el último mes, la inflación acumulada del último año, que ha sido ligeramente negativa, creo que era menos 0,1, menos 0,2%. ¿Mm? Por tanto, lo normal es que la inflación sea positiva y que puedas comprar hoy una cosa a un precio más barato de lo que puedas comprar en el futuro. Evidentemente estamos hablando de productos equivalentes, no productos donde hay un tema de innovación y que pueden ser diferentes fases en la vida del producto para todos aquellos que hayáis estudiado marketing. Imaginaos un kilo de trigo, comprarlo hoy o comprarlo dentro de un año. El segundo factor es la importancia que tiene el consumo en el momento actual. Es decir, si tú tienes mucha, vamos a llamarlo necesidad o ganas de consumir hoy, el euro que tú tienes hoy valdrá mucho más que el euro que puedas tener dentro de un año. En cambio, si tu intención del euro es guardarlo en el colchón, pues la diferencia por este aspecto va a ser mínima o nula incluso. En tercer lugar, podemos hablar de las oportunidades de inversión. Si tú dispones de un euro hoy y tienes oportunidades de inversión buenas, ese euro hoy vale mucho más que el euro dentro de un año. Si en cambio las oportunidades de inversión que hay son muy pequeñas, con una rentabilidad muy baja, la diferencia entre el euro hoy y el euro dentro de un año va a ser menor. Y como os he dicho antes, y quiero volver un poco sobre el tema de inflación, porque es una cosa que la deflación está saliendo bastante en prensa y va a seguir saliendo en los próximos meses.
Lo normal en economías, en circunstancias normales, es que haya una inflación moderada, relativamente pequeña, pero casi siempre o siempre positiva. Luego tenemos el caso de algunos países, normalmente son países en vías de desarrollo y que incurren en grandes desequilibrios económicos que pueden tener una inflación desbocada, como pudo ser en su día y puede ser el caso actual de Argentina o incluso el caso de Venezuela, donde tenemos unas tasas de inflación enormes y entonces la gente no ahorra, sino que directamente el dinero que recibe se lo gasta porque pierde muy rápido su valor. Por lo que hoy compra por 3 dentro de un año cuesta 6 8 o 9 entonces le merece la pena gastar el dinero hoy. ¿Mm? En cambio, en otras economías occidentales, sobre todo países desarrollados, pero que se han encontrado en situación de crisis, tipo Grecia, Portugal, España, Estados Unidos en determinados momentos, etcétera, estamos entrando en una, vamos a llamarlo deflación puntual. Yo no lo consideraría deflación. Para que una deflación tiene que ser constante durante un periodo de tiempo relativamente largo, de 6 meses o un año, y sobre todo tiene que ir producida por bienes que normalmente sean de precio relativamente estable. Si la bajada de precios viene porque ha bajado la gasolina, la energía, los alimentos que fluctúan muchísimo más de precio, pues no es tanto el riesgo de deflación. Eso es un poco el caso de España ahora. Sí es verdad que, por ejemplo, en Grecia, sobre todo, y algo en Portugal, se ha producido deflación, bajada de precios, porque era una forma de ganar competitividad. Y por tanto, como esos países, al estar dentro del euro, tenían otras medidas que hubieran podido tomar para afrontar la crisis, les era imposible, pues han decidido pues, realmente bajar precios y ha habido una deflación voluntaria y controlada, vamos a decirlo así, en el caso de Grecia y Portugal. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale, asumo que no, entonces vamos a hablar de inversiones en ambiente de certeza. Cuando realizas una inversión en ambiente de certeza, es una inversión en la que vas a ver cuánto inviertes, durante cuánto tiempo y qué resultados vas a tener y en qué momento vas a tener esos resultados. ¿Mm? Es decir, una inversión en ambiente de certeza podría ser la compra de un bono, que tú vas a comprar un bono hoy, por ejemplo, por 1.000 euros y vas a saber que vas a recibir unos intereses, un cupón, de forma anual o cada 6 meses del 4% anual, por ejemplo, cada año, y al vencimiento, o dentro de 10 años, vas a recibir los 1.000 euros más el cupón de ese año, o sea, 1.004, perdón, 1.040, perdón. Eso sería una inversión en ambiente de certeza. Otras inversiones o que se asimilan al ambiente de certeza son aquellas en las que tienes unas estimaciones bastante seguras de lo que va a pasar con tu inversión. Por ejemplo, el banco que presta dinero a un cliente que realiza una hipoteca asume que los pagos que va a recibir el banco son conocidos, cuándo y de qué importe van a ser, y que bueno, que en principio si realiza el préstamo porque cree que no va a haber impago por parte del cliente. Entonces, ¿qué factores entran en este tipo de inversiones? El desembolso inicial que se realiza, incluso a veces hay otros desembolsos que se realizan con posterioridad, los flujos netos de caja, que son el dinero que tú recibes de vuelta. Si volvemos al caso del bono que os explicaba antes, el desembolso inicial sería la compra del bono por 1.000 euros. Los flujos netos de caja serían los cupones de 40 euros que vas a recibir cada año y el nominal más el cupón del último año que vas a recibir al vencimiento, o sea, los 1.040 euros. Y el tercer factor es la tasa de descuento. La tasa de descuento es esa inversión, es una forma de medir el riesgo que tiene esa inversión y traer a fecha de hoy los flujos futuros. Como hemos visto antes en el punto anterior, no es lo mismo 1.040 euros de nominal o 1.000 euros de nominal hoy que dentro de 10 años al vencimiento. Entonces, para hacerlos equivalente tenemos que traspasar todos los flujos de dinero a una misma fecha. Eso, ¿cómo se realiza? Actualizando lo que habéis visto, actualizar rentas, actualizar capitales, que es llevar capitales de una fecha a otra y por un importe equivalente. Es decir, 1.000 euros hoy podrían ser iguales a 1.040 dentro de 10 años, por ejemplo. O 1.040 dentro de un año. Entonces, ¿cuál sería
tipo de interés a largo plazo del mercado sería uno de los criterios para traspasar de unas fechas a otras esos valores, para hacerlos equivalentes. El coste de capital medio ponderado sería otro, es decir, cuando es una empresa que ha realizado un proyecto de una línea de negocio nueva, donde tiene que invertir un dinero y esperar unos rendimientos, pues los rendimientos que espera los va a traer, esos rendimientos que espera en el futuro, los va a traer a fecha de hoy, va a actualizar esa cifra con un interés. En el caso de la empresa, ¿qué interés va a ser? Pues el de su coste de capital. El coste de capital, no sé si lo habéis visto ya en los apuntes, lo veremos más, si no lo veréis un poco más adelante. Resumiendo y simplificando mucho la definición, es el coste en el que incurre la empresa, que puede ser implícito o explícito, por invertir dinero en un proyecto. Y el tercer modelo, que es el modelo del Capital Asset Pricing Model, se utiliza más que en finanzas empresariales, en gestión de patrimonios. Y bueno, es una fórmula donde básicamente dice que hay una tasa de interés libre de riesgo y luego una prima de riesgo. Y en función del riesgo que tenga la empresa, el interés total va a ser siempre la tasa libre de riesgo más la tasa de riesgo, o la prima de riesgo, como queremos llamarlo, con un multiplicador. En función del riesgo que implique la inversión y la empresa, ese multiplicador será mayor o menor. No es algo que corresponda verlo en este momento en detalle y lo vamos a dejar pues para más adelante. ¿Ha habido alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Queréis que repita algo? ¿He ido rápido? A la hora de evaluar un proyecto de inversión, ¿de qué depende el coste de capital? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate dos empresas. Una empresa que puede tener puede explotar un yacimiento petrolífero en España. Ponte en el caso de Repsol. Puede explotar un yacimiento petrolífero en España. Y la alternativa es un yacimiento petrolífero en Venezuela. ¿Tú a cuál le exigirías más rendimiento? O si tienen un rendimiento igual, ¿en cuál estarías más cómodo invirtiendo? Evidentemente el de España porque tienes menos incertidumbres. Venezuela, pues tienes un componente de riesgo político, de que te puedan expropiar, etcétera, que no lo tienes en España. Entonces, ese proyecto le exigirías mayor rendimiento. Pongamos otro caso. Pongamos el caso de comparar Inditex con, pues no sé, se me ocurre Royal Urbis o incluso FCC. Inditex es una empresa que no tiene deuda, por tanto, y en cambio FCC es una empresa que tiene mucha deuda. ¿A cuál de las dos tú le prestarías el dinero más caro? Evidentemente, al mismo tipo de interés se los prestarías antes a Inditex, que te va a devolver con más facilidad porque no tiene ningún tipo de deuda, que a FCC, que tiene mucha deuda y puede tener un problema en un momento determinado para pagarte la deuda. Entonces, el coste de capital de Inditex, el coste al que se financia, es más bajo, va a ser más bajo. Una cosa, en el coste de capital, la empresa se financia de dos formas, y esto quiero dejarlo claro, vía préstamos y vía los accionistas que invierten dinero en la empresa. En el coste de capital influyen los dos. Influyen el interés que te van a pedir los prestamistas y el rendimiento que te exigen los accionistas. No os fijéis solo en los préstamos, que es lo más fácil de ver, pero también en el rendimiento que exigen los accionistas. De hecho, si en una empresa hay un 50% del pasivo de la empresa, como vimos el otro día en los balances, si un 50% es recursos propios de los accionistas y un 50% recursos prestados, por decirlo así, o de bancos, el coste de capital medio, el coste de capital ponderado de la empresa sería el 50% de lo que exigen los accionistas y más el 50% de lo que exigen los bancos. Ahí sacaríamos el coste de capital. No quiero entrar en más detalles, yo simplemente quería explicaros un poquito el concepto por encima. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte de la presentación, quiero que hagamos un pequeño caso práctico, que os lo he puesto en el pizarrón ahora, que es el caso práctico 1. Es un caso
donde os lo podéis encontrar en la vida real muy a menudo. Se te ofrece la posibilidad de comprar un piso para ponerlo en alquiler. El coste del piso es de 100.000 euros, allá incluido todos los gastos, lo notario, etcétera, y esperas poder alquilarlo por 650 euros al mes, de renta neta. Ya has quitado todos los costes. O sea, neto, al final de mes, tú ingresas 650 euros. Si el préstamo hipotecario del banco tiene un tipo de interés del 6%, ¿harías la operación? Y si es del 8%, ¿la harías? Pues quiero que cojáis un papel y un boli y una calculadora o Excel, lo que prefiráis, y busquéis la solución. Ya os digo, es un caso de vida diaria. Os dejo unos minutitos. Vale, veo que todos estáis llegando a la misma conclusión. Y es, si, si me hacen la hipoteca al 6% de interés, los costes anuales de la hipoteca son 6.000 euros, ¿verdad? Y en cambio voy a ingresar, creo que son 6.500 voy a ingresar 7.800 euros, ¿no? Al 6%, con lo cual estarías ganando 1.800 euros cada año. Tu coste serían 6.000 euros, tus ingresos 7.800, estás ganando 1.800 al año. En cambio, si el préstamo es al 8%, tu coste no va a ser 6.000 euros, sino que va a ser 8.000 euros. Y seguirías ingresando 7.800 euros, con lo cual perderías 200 euros cada año. ¿Mm? Estamos todos de acuerdo. ¿Hay alguien que no lo vea? ¿Alguien que necesita que vaya más despacio? Eso en el caso de la hipoteca. En el caso de la opción B, el resultado es exactamente lo mismo, solo que en lugar de ser un coste explícito de la hipoteca, es un coste de oportunidad lo que tienes. Tu coste de oportunidad es tener el dinero invertido en un depósito al 6 o al 8%, y tu alternativa es invertirlo en un piso que te rinde el 7,8%. 7.800 euros sobre una inversión de 100.000. Evidentemente, si el depósito al 6%, te merece la pena invertirlo en el piso y alquilarlo y ganar un 7,8%, pero si tienes al 8% no. Se ha acabado. Maribel lo ha visto perfectamente. Vale. Esto es un tema de sentido común. ¿Qué habéis hecho? Coger los dineros. Roberto Santiago, no entiendes la B, la opción B, te refieres. Tú tienes dos opciones. Vamos a hacer en la primera parte de la opción B. Tú tienes 100.000 euros tuyos y ahora mismo los tienes en un depósito en el banco. Y ese depósito te va a pagar un 6% al año, ¿no? Con lo cual, con ese depósito estás ganando 6.000 euros al año, que es el 6% de 100.000. Vale. Alternativa que tienes, deshacer el depósito, comprar el piso por 100.000 y alquilarlo. Deshaces el depósito, con lo cual ya no vas a estar cobrando los 6.000 euros, pero en su lugar has comprado un piso y lo vas a alquilar donde vas a cobrar 7.800 euros. ¿Qué prefieres, ganar 7.800 euros o ganar 6.000 en el año? Evidentemente prefieres ganar 7.800 euros. Por tanto, desharás el depósito, dejarás de ganar esos 6.000, comprarás el piso, lo alquilarás y ganarás 7.800. En cambio, la segunda parte de la opción B, si lo tienes invertido en un depósito que te paga el 8% al año, el depósito te está pagando 8.000 euros al año. Si tu alternativa es deshacer el depósito, comprar un piso que solo te va a pagar de vía alquiler 7.800 euros al año, no te merece la pena. Por tanto, mantendrías el depósito. ¿Ha quedado clara la opción B ahora? No me importa repetirlo otra vez las veces que haga falta, ¿eh? Vale.
Ningún problema, se repite lo que haga falta. Tú imagínate que tienes 100.000 euros en el banco. ¿Quién los pillara? Pero bueno, tienes 100.000 euros en el banco. Y los tienes en un depósito en el banco que te paga un 6% al año. Un 6% de 100.000 euros son 6.000 euros, ¿verdad? Cada año estás ganando 6.000 euros. Ahora te llega un amigo y te dice, mira, conozco un piso que el dueño lo vende muy barato, lo vende por 100.000 euros, y los inquilinos, que son muy seguros, muy majos, cuidan muy bien el piso y pagan la renta sin ningún problema, y le vas a ganar netos 650 euros cada mes. ¿Por qué no deshaces tu depósito, compras el piso y lo alquilas a esos inquilinos por 650 euros al mes? Entonces, vamos a hacer los números. 650 euros al mes por 12 meses son 7.800 euros que ingresarías. Ahora te digo, ¿qué prefieres? ¿Deshacer el depósito bancario? Tú tienes 100.000 euros en el banco y cobras 6.000 de intereses al año. La opción es cancelar el depósito, con los 100.000 euros que tienes en el banco, compras el piso, lo alquilas e ingresas todos los años 7.800 euros de renta del alquiler del piso. Dejas de ingresar los 6.000 euros de intereses del banco, pero en su lugar estás invirtiendo 7.000, estás recibiendo 7.800 euros de renta. Ha quedado claro ya. Vale. Ya os digo, no me importa repetir en absoluto las veces que haga falta. Vale. Pues volvemos a la presentación de la videoconferencia. Ahora os voy a explicar algunos métodos de valoración de proyectos para ver si un proyecto merece la pena hacerlo o no. Entonces, al principio hay un par de métodos que son muy sencillos e incompletos, es decir, no se deben mirar esos métodos únicamente, pero sí a veces aportan información. Hay dos tipos de métodos, que llaman métodos estáticos y métodos dinámicos. En métodos estáticos son esos métodos en los que, por decirlo así, no se tiene en cuenta el valor del paso del tiempo. Es decir, están considerando que 1 euro es lo mismo hoy que dentro de 5 años. Por tanto, os digo que son métodos incompletos, son muy sencillos de hacer los cálculos, te dan información, pero hay que completarlo siempre con otros métodos. Entonces, en primer lugar es la tasa de rendimiento contable. Es decir, qué beneficio obtengo de la inversión dividido entre la inversión que realizo. Si son varios beneficios y varias posibles inversiones, pues el valor medio de cada uno. Entonces, te dice que el proyecto es viable si la tasa de rendimiento contable es positiva. Es decir, si tú tienes una inversión que vas a recibir 1.200 euros y la inversión son 1.000 euros, en total, este método te dice que es sencillo. No entra a valorar cuándo tienes que invertir los 1.000 euros y cuándo recibes los 1.200. Es un primer método, es muy sencillo y te sirve para dar una primera indicación, te sirve para hacer un primer filtro. El que no cumpla esta condición no te va a merecer nunca la pena invertir en él. Por tanto, se puede aplicar como un primer filtro a la hora de analizar proyectos. Segundo método es el método del plazo de recuperación. Te mide el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial. Se centra en la liquidez y, bueno, luego un caso particular si los flujos son constantes. Imaginaos que vosotros realizáis una inversión de 1.000 euros y os van a devolver 200 euros cada año. Pues sabéis que en 5 años habéis recuperado los 1.000 euros que habéis invertido. Eso es lo único que dice este método. Tú inviertes 1.000, te devuelvo 200 cada año, tardas 5 años en recuperar tus 1.000 euros. Pero no te dice este método si le vas a ganar 300 más, 500 o 1.000 más o solo recuperar lo que has invertido. Porque solo se preocupa hasta cuándo recuperas el capital inicial que has invertido, nada más. Por eso digo que son métodos incompletos. Pero también sirven de un filtro. Si realizáis una inversión que pueden salir los números fantásticos, te dice, pero es que no recuperas tu inversión inicial hasta pasados 20 años, pues dices, mira, los números pueden ser fantásticos, pero me parece que es demasiado tiempo. Y no me interesa. O, oye, sí estoy dispuesto, dependiendo de las circunstancias de cada uno. Vale. Pasamos ya a los métodos dinámicos. Aquí hay dos métodos que son fundamentales.
toda inversión se va a analizar por estos métodos. El primer método es el del valor actual neto y el segundo método el de la tasa interna de retorno. Entonces, al final, como os he explicado en estos métodos, sí se tiene en cuenta el paso del tiempo. Entonces, como en cualquier inversión tenemos flujos de dinero, inversión que realizas y dividendos que recibes, que son en diferentes periodos, estos métodos al final, ¿qué hacen? Llevar todos los flujos a una fecha. El valor actual neto que te dice, lo que te haces es, te traes todos los flujos que hay a la fecha inicial, a día de hoy, que es cuando te están planteando la inversión. Y tú tienes que decidir si la vas a realizar o no. Entonces dices, oye, si hoy invierto 1.000 y voy a recibir dentro de 3 años 3.000, a día de hoy, ¿cuánto valen esos 3.000? Dices, ¿cuál es el valor de esos 3.000? Y dices, pues el valor de esos 3.000, bueno, haces la actualización según tu coste de capital, etcétera, y dices, sale 2.000. Entonces, ¿cuál es tu valor actual neto del proyecto? Los 2.000 que valen hoy, lo que voy a recibir, menos los 1.000 que tengo que invertir. El valor neto del proyecto es 1.000. Esto, que os he explicado así con este ejemplo sencillo, es en lo que consiste este método. Luego hay fórmulas, lo que quieras, pero la idea es esa, te traes todos los flujos que hay a fecha de hoy para poder compararlos. Y sumas todos los beneficios que vas a tener y le restas todas las inversiones que tienes que realizar. Si te sale un saldo positivo, es que te merece la pena hacer la inversión. A ver, lo repito, no hay ningún problema. Este método, como os he explicado antes, no se puede comparar o no es lo mismo un euro hoy que dentro de un año. Entonces, si tú realizas una inversión, lo normal es que inviertas un dinero hoy y tengas unos rendimientos dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3 y dentro de 4. Pero claro, tú no puedes comparar los euros que inviertes hoy de forma directa con los euros que vas a recibir el año que viene, dentro de 2, dentro de 3 y dentro de 4 años. ¿Qué necesitas? Pasar todos esos euros a una misma fecha para que sean comparables. Entonces, en este método lo que se hace es te traes todos los movimientos de dinero que hay, inversión que realizas o rendimiento que tienes, a fecha de hoy. Si hoy inviertes 1.000 euros, esos son 1.000 euros que inviertes. Pero si dentro de un año recibes 1.100 euros y tu tasa de capital del interés al que te vas a traer esos 1.100 euros de dentro de un año a fecha de hoy es el 10%, hay que ver esos 1.100 euros de dentro de un año, cuánto dinero es hoy. Si lo actualizamos al 10% de interés, ahora voy con tu pregunta, Lorena, vemos esos 1.100 euros dentro de un año en cuánto equivalen hoy. Hacemos eso mismo con todos los flujos, los de dentro de 2 años, de 3 años, de 4 años, los traemos a fecha de hoy y ya tenemos la equivalencia en fecha de hoy de todos los movimientos de dinero que va a haber. Los sumamos todos con un signo con el otro y si el resultado es positivo, es decir, a fecha de hoy el valor de los dividendos o los rendimientos que voy a tener es mayor que el valor de las inversiones, me merece la pena realizar la inversión. ¿Ha quedado claro? Si no lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. Exactamente. Otro ejemplo más sencillo. Yo te digo, tú me das 1.000 euros hoy y yo te devuelvo 1.200 dentro de 3 años. ¿Te interesa hacer la operación, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Qué tienes que hacer? Comparar 1.000 euros de hoy con 1.200 dentro de 3 años. No son exactamente comparables. No son comparables. Entonces, ¿qué es lo lógico? Dependerá del interés. ¿El interés qué es? Lo que te ayuda a traspasar los 1.200 euros de dentro de 3 años a calcular cuántos son hoy. ¿Cuál es su equivalente hoy a esos 1.200 euros? Ese interés es, para este proyecto, es tu coste de capital.
Si el interés que te sale, si puedes poner esos 1200 y 1200 en la fórmula que tienes ahí, vale, el valor actual neto sería menos, el A sería 1000, que es la inversión inicial que realizas, más, eh, vamos a ver, esta fórmula que está aquí puesta es solo para el caso que los flujos sean constantes y limitados en el tiempo. Realmente la fórmula sería, para el caso con el ejemplo que estoy poniendo, los 1000 y 1200 euros, sería el VAN igual a menos A más 1200 dividido entre 1 más I elevado a 3, porque son 3 años. Si tenéis papel y boli, ponerlo. Es decir, el valor actual neto sería menos 1000 euros, que los que inviertes hoy, más los 1200 euros dentro de 3 años. ¿Cómo te extraes los 1200 euros dentro de 3 años a fecha de hoy? Los divides entre 1 más, vamos a llamarlo interés o tu coste de capital elevado al cubo. Es decir, mejor, la verdad es que tienes razón, Lorena. A ver, te voy a poner la fórmula. El VAN para el caso concreto sería, esta sería la fórmula del VAN. Hay dos flujos de dinero, los 1000 que inviertes hoy y los 1200 que recibes dentro de 3 años. Entonces serían, el valor actual neto sería los menos 1000, que es lo que inviertes hoy, más los 1200 que me tengo que traer a fecha de hoy. ¿Cómo me los traigo? 1200 dividido por 1 más I, ese I va a ser tu coste de capital elevado al cubo. ¿Mm? El I, si suponemos que tu coste de capital es, vamos a decirlo, el 10%, sería 1,1 elevado al cubo. Y hacemos los números si queréis y vas a ver que no es rentable. Pero vamos. Saldría 901, el valor de hoy. El coste de capital en este caso lo estoy... No, el coste de capital lo tenemos que conocer o tiene que venir por otro ejercicio. Tiene que venir dado. No, no lo estoy inventando en este caso. ¿Mm? Ahora voy a tu pregunta, Lorena, no me he olvidado. Es el, estarías analizando el coste de el coste, ¿cuál sería el coste de capital? Imagínate que para realizar esta inversión tú tienes que pedir dinero prestado. Sería el tipo de interés a que te lo presten. Si tú eres una empresa, ese coste de capital es algo que tienes que estudiar, cuál es tu coste de capital. Entonces lo metes en la fórmula, pero es un input. Lo que estamos despejando aquí es el valor actual neto realmente. ¿Cuánto me sale el BAM? Pues en este ejemplo me saldría menos 99. ¿Mm? Si el coste de capital, el I sería un 10%, he puesto a ojo, 1200 entre 1 más 1,1 elevado al cubo es como 901 más o menos, con lo cual saldría menos 99. ¿Mm? A ver, esperad que voy a repetir ahí. Había por ahí algunas preguntas por ahí que me he perdido. Vale. ¿Qué diferencia existe entre la tasa de descuento, la tasa de interés y el coste de oportunidad del capital? Sí, el interés sería anual, la pregunta que hay por ahí. Y luego, a ver, la tasa de descuento es la tasa con la que, por decir así, pasas capitales del futuro al presente. La tasa de interés con la que te llevas del presente al futuro normalmente va a coincidir y muchas veces se nombran de forma indiferente una y la otra. Y el coste de oportunidad del capital. ¿Cuál es el coste de oportunidad? La alternativa donde tienes para invertir. En el ejemplo anterior que os he puesto del piso, si inviertes en el piso y tu alternativa donde he puesto al 6%, tu coste de oportunidad es el 6%. Si inviertes en el depósito al 8% y tu alternativa era el piso al 7,8%, tu coste de oportunidad es un 7,8%.
Eh, eh, a ver, por parte, sabe que me estoy saltando aquí cosas del ejemplo. Roberto, es 90,91 pero en negativo. O sea, el van es menos la inversión que realizas, o sea, menos 1000 más el dinero, el valor actual del dinero que recibes, que es menos 1000 más 900 te quedaría menos, menos 100 o menos 99. Por lo tanto, sale negativo. Eso te sale positivo. A ver, repite la fórmula, está por aquí arriba, te la vuelvo a pegar. En este ejemplo. El van es igual a menos 1000, que es la inversión que tú realizas hoy, más el valor actual de los 1.200 euros. Y ese valor actual, esta fórmula que está aquí a la derecha del más, todo esto sale 900. Menos 1000 más 900 te tiene que salir negativo. ¿Tienes algún problemilla por ahí con algún signo? ¿Mm? Míralo de otra forma, simplemente olvidándote los números. A ti, sí, ten cuidado con las preferencias en Excel al hacerlo y míralo. Pero míralo simplemente por un sentido, por decirlo así, sentido común. A ti solo te va a interesar el proyecto, invertir ahí si el valor actual de los 1.200, o sea, los 1.200 euros que cobraría dentro de 3 años, traídos a fecha de hoy, te valen más que 1.000 euros, que es lo que te cuesta la inversión. Eso es sentido común, ¿verdad? O sea, solo voy a invertir si los 1.200 que me traigo del futuro a fecha de hoy valen más de 1.000. Pero he puesto la fórmula de otra forma. Bueno, que no hay mucha, era una potencia realmente y sí, me faltaba un paréntesis, pero era la misma fórmula. Creo que me faltaba un paréntesis inicialmente. Sí, la fórmula exacta es como la ha puesto Lorena. El 1000 está fuera del visor, o sea, es menos 1000 por un lado, más paréntesis, 1200 entre uno más i elevado al cubo, cierra paréntesis. ¿Mm? De acuerdo, no sé si me deja alguna pregunta más, creo que no. La de Lorena, si en un ejemplo dice que la tasa de actualización es del 8% y la rentabilidad del 10%, y sería el 10 y cada 8%, sí. Sí, normalmente sí. Habría que haber enunciado exacto, pero en principio sí. ¿Por qué al cubo? Porque los 1.200 euros son dentro de 3 años. Entonces, para traerte la fórmula de interés compuesto es, 1 más y elevado al cubo. Mira otra forma. X, la cantidad de lo que vale hoy, por 1 más 10% elevado al cubo, te va a dar 1.200. Y lo que haces es despejar X. Estás comenzando desde. O sea, pasan 3 años completos. Si te digo dentro de 3 años, va a ser el 4 de diciembre del 2016. Entonces, hoy sería día 1 del año 1 o día 365 del año 0, lo cual pasan 3 años completos. Isabel, ¿ha quedado claro de por qué al cubo? ¿Ha quedado claro este método? ¿Alguna duda más? Si hay que repetir, repito lo que haga falta, ¿eh? No tengáis miedo a insistir y a que penséis que estamos repitiendo, ¿eh? Vale, pues vamos a pasar al siguiente método que está muy relacionado con el BAN y ya os digo son los dos fundamentales, que es la tasa interna de retorno. Aquí, ¿qué hacemos? Calcular la tasa de descuento que nos haga el BAN cero. Es decir,
igual que en el ejemplo anterior os he dado una tasa de descuento del 10% para traer los rendimientos del futuro a fecha de hoy, aquí lo que os digo es, calcúlame qué tasa de descuento te hace que el BAN sea cero. Y si esa tasa de descuento es mayor que tu coste de capital, invertirás. Si es menor, no invertirás. Y si es igual, te da igual. Te es indiferente. ¿Mm? Yendo al caso anterior, imagínate que te digo, tu coste de capital, el ejemplo de los 1.000, los 1.200 euros. Vamos a hacerlo un año. ¿Eh? Vamos a cambiar ligeramente de ejemplo para que los cálculos sean más sencillos y no nos perdamos. Imagínate que te digo, tú hoy puedes invertir 1.000 euros y dentro de un año vas a recibir 1.150 euros. Te digo, tu coste de capital es el 8%. ¿Te merece la pena invertir en el proyecto o no? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Es decir, 1.000 euros, o sea, haces el BAN cero, pones la fórmula del BAN, lo igualas a cero, ¿y qué va a ser? Los 1.000 euros que inviertes hoy, o sea, menos 1.000 euros, y le vas a añadir los 1.150 euros que recibes dentro de un año, dividido por 1 más I. Esta sería la fórmula, ¿no? Para resolver esta ecuación. El BAN lo haces cero, hago la inversión inicial de 1.000 euros y dentro de un año recibo 1.150 euros. Tengo que ver qué tipo de interés, qué I, qué tasa de descuento, me hace que el BAN sea cero. En este caso, ¿qué I sale? Sale una tasa de descuento del 15%. ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Esto sí, pues pasaríamos el 1.000 al otro lado y quedaría 1.000 con signo positivo igual a 1.150 entre 1 más I. Esto ya entre paréntesis. El 1 más I pasaría a izquierda multiplicando y tendríamos 1.000 por 1 más I igual a 1.150. Con lo cual tendríamos 1.000 más 1.000 I igual a 1.150. El 1.000 pasaría restando al otro lado, con lo cual tendríamos 1.000I igual a 150, con lo cual I igual al 15%. 15% o 0,15, vamos, lo he puesto ahí 15% porque es la forma habitual de hablar de las tasas de interés y demás. Hasta aquí, claro. Entonces, esto es, por decir así, el rendimiento que te da inversión. ¿Con qué lo vas a comparar? Con tu coste de capital. Si tu coste de capital es inferior al 15%, vas a invertir. Y si tu coste de capital es mayor del 15%, no vas a invertir. Por tanto, con esta misma inversión, puede haber gente que decida invertir y puede haber gente que decida que no, en función de su coste de capital. Lo estoy llamando como coste de capital, simplificando el tipo de interés al que a ti te prestarían ese dinero. O sea, si a ti te prestan el dinero al 5% y tú lo prestas al 15%, te estás metiendo un pas y ganando dinero. En cambio, si te lo prestan al 20%, tú no lo vas a para prestar al 15%, no te merece la pena hacer la operación. Puesto en sentido común o en palabras de la calle sería. Pero ese es el concepto, no hay más. ¿Mm? ¿Ha quedado claro? Vale. Este método, el de la TIR, tiene una pequeña pega. Y es que matemáticamente es complejo de solucionar. ¿Mm? Ahora mismo pongo otro ejemplo. Exactamente, si exige la impresión de rentabilidad de por ciento, te está dando una del 15, por tanto vas a invertir. Lo único que comentaros es que este ejemplo, si hacemos la fórmula, lo he hecho a un año, pero si lo hacemos con más años, al final tenéis, si os suponéis, tenéis una fórmula donde tenéis la incógnita en el denominador y elevada a diferentes potencias. El primer año va a ser 1 más i elevado a 1 en el denominador,
lo del año 2 va a ser 1 más i elevado a 2, el año 3 1 más i elevado a 3, con lo cual la fórmula matemática para responder para resolverla es compleja. Pero lo importante es el concepto. El ordenador te lo resuelve. En Excel te lo resuelve sin problema. Vale. Otro ejemplo. Vamos a ver. Por no hacer exactamente el mismo tipo de ejemplo. Imagínate que tú tienes la posibilidad de comprar un ordenador por 100 euros. Y la certeza de que lo puedes vender dentro de un año por 120 euros. ¿De acuerdo? Vale. Tú no tienes el dinero y tendrías que pedírselo prestado a un amigo que te dice yo te presto el dinero pero al 10% de interés. ¿Harías la operación o no? ¿Tú qué harías? Dices, a ver, si dentro de un año voy a recibir 120 euros, los 120 euros dentro de un año, ¿qué rendimiento me representan? Es un 20% anual, porque invertirías 100, ¿no? Con lo cual, el rendimiento de la inversión es un 20%. ¿Ahí está claro? Comprarías el ordenador por 100 hoy y lo venderías por 120 dentro de un año. Vale, ganarías un 20%. ¿Cuál es? La tasa de descuento sería un 20%, que te hace el BAN cero. ¿Cuál es tu coste de capital? Te prestan el dinero al 10%. Tu coste de capital es el 10%. Por lo tanto, te prestan dinero al 10 y tú lo obtienes un 20% de rentabilidad, harías de inversión. En cambio, si tú no consigues que ese amigo te preste dinero al 10% y solo puedes ir donde el usuario de la esquina que te pide el 40% al año, dices, oye, yo no voy a pedir al 40%, no voy a intentar darme al 40% para coger un dinero al que solo voy a ganar un 10%, un 20%. No tiene sentido. ¿Mm? ¿Ha quedado claro ahora? Vale, pues vamos a pasar a hacer un ejemplo. Espera un momentito, bueno, si vamos a hacer esto el siguiente. Vamos a hacer el anterior y este lo dejo, el tercero lo dejo para que lo utilicéis vosotros. Le pedís las respuestas a Laura de la escuela. Sergio, por favor, quítale una C a esa inflación inmediatamente. Estamos en un ejemplo sencillo donde consideramos que no hay inflación. Normalmente en el coste de capital y demás ya está incluida la inflación. Sí, yo había preparado 3 casos prácticos para hacer hoy, que eso nos va a dar tiempo a hacer un segundo, y Laura tiene las respuestas de los tres que os los podrá colgar en la web. ¿Mm? Entonces vamos a ver este ejemplo, el caso práctico 2. Es una sociedad que tiene 3 proyectos de inversión, A, B y C, y cada proyecto exige una inversión inicial de 10 millones de euros. Y no hay valor residual a los 5 años. Es decir, imaginamos una máquina, compra una máquina que cuesta 10 millones de euros y a los 5 años la máquina ya está destrozada y no sirve para nada. En el siguiente cuadro se ponen las expectativas de beneficio para cada inversión, para cada proyecto. Proyecto A, proyecto B y proyecto C. Y el rendimiento porcentual de las demás inversiones de OSMA es del 8%. Es decir, su coste de capital. ¿En qué proyectos invertirías y en cuáles no? Entonces, si sumáis las cifras de cada proyecto, son las mismas. Solo que la suma total es la misma, solo que en diferentes fechas. Entonces, vamos a ver si os puedo poner. Vale.
Este es el cuadro del proyecto. Vamos a ir directamente a ver la solución para no complicarlo demasiado. Recordad que os he dicho que el coste de capital era el 8%. Entonces aquí tenemos el cuadro de los rendimientos. ¿Mm? Y aquí la suma de los importes. Veis, cada proyecto va a dar al final 12.750.000 euros, pero diferentes cantidades en diferentes fechas. Aunque el importe total es el mismo de los proyectos. ¿Mm? Entonces, aquí os he puesto un cuadro que es simplemente para ayudar en los cálculos de la Excel. Lo que pasa es que aquí no sale bien todo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y es el factor de actualización. Como el coste de capital es 1,08, perdón, es un 8%, el factor de actualización a un año, al año 1, sería el 1,08. A 2 años sería 1,1664, que es 1,08 al cuadrado. A 3 años 1,2597, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los factores, con lo cual nos vamos a traer estas cifras, las de la columna 1, 2, o sea, la columna perdón, las filas 1, 2, 3, 4 y 5, que son los importes a cobrar dentro de un año, de dos, etcétera, para traerlos a fecha de hoy. ¿Qué haríamos? 2.050.000 dentro de un año a fecha de hoy, con el coste capital del 8%, sería 2.050.000 entre 1,08. Lo de 2 años, 3.050.000 entre 1,1664. Lo de 3 años, 2.550.000 entre 1,2597, etcétera. Y a ver si esto ya aparece en la página 3. Estos son los resultados de traer esos cuadros. Esto son las cifras que veíamos en el cuadro anterior, de dentro de un año, de 2, de 3, de 4, de 5, el valor a fecha de hoy de esos importes, actualizados al coste de capital, que es el 8%. Hacemos la suma. En el primer caso nos sale que el valor actual es 10.147.000. Como la inversión era de 10 millones, nos sale un valor actual neto de 147.000. En el segundo caso, 10.180.000, el valor actual neto es 181.000. Y en el tercer caso, el valor actual neto es negativo. Con lo cual, ¿qué inversiones haríais? Evidentemente, solo las que tengan valor actual neto positivo, que van a ser la A y la B. Cualquiera de las dos. Harías, en primer lugar, la B, porque es la que más rendimiento te da, pero la A también la harías, si tienes capital para ello. La que en ningún caso nunca harías es la C. Vale, entonces, ¿por qué es esto? Si el rendimiento en números absolutos es siempre el mismo, 12.750. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres proyectos? A ver, el proyecto B da 2.550.000 cada año. Este ejemplo va a quedar en la web y os van a mandar la solución por email también. Y en una hoja Excel que lo vais a ver mejor que aquí en la pantalla esta. ¿Cuál es la diferencia entre el proyecto A? El proyecto A del año 3 al año 5 tiene los mismos rendimientos que el del proyecto B, pero entre el año 1 y el año 2, en el 1, dentro de un año reciben menos dinero que lo reciben en el año 2. Por tanto, evidentemente es positivo, pero menos que el proyecto B. ¿Y cuál es el caso del proyecto C? Que durante los primeros años da menos rendimiento y da el dinero mucho más tarde. En el año 5 da mucho más dinero, con lo cual el valor actual de ese dinero es menor que si lo hubiera recibido antes. Y por tanto nos sale un rendimiento negativo. He pasado un poco por encima, pero es que tal y como está la Excel veo que puede ser un poquito lioso, entonces no quiero ir a ver los números, sino el concepto. No sé si ha quedado claro, si queréis que repita algo. Cuando tengáis la hoja Excel, que podáis ver las fórmulas y cómo está unido un lado y otro, se va a entender mucho más fácil. ¿Pero qué estamos haciendo con el valor actual neto? Todos los flujos futuros, traerlos a fecha de hoy. ¿De acuerdo? Me alegro que haya quedado claro. Y no hay, bueno, este método lo he puesto aquí, pero realmente es este último método, el de plazo de recuperación descontado, es mucho menos importante y es lo mismo que en el método estático, de cuánto tiempo tardas en recuperar el dinero, solo que teniendo en cuenta que el dinero con el paso del tiempo pierde valor. Es decir, 100 euros dentro de un año no es lo mismo que 100 euros dentro de 3. Entonces es una evolución, por decirlo así, del método estático de plazo de recuperación de payback. ¿Mm?
Los cálculos, ya digo, están en la Excel y cualquier duda, si no, le preguntáis a la escuela y os me harán llegar la duda y os la resuelvo. ¿No? Los más utilizados son el Banner Tier, sin duda. O sea, más que los más utilizados, son imprescindibles en toda valoración de inversiones. ¿No? Y salvo, os van a dar siempre el mismo resultado, la misma conclusión en uno y en el otro, salvo que por fórmulas matemáticas complejas, la TIR a veces te puede dar varios resultados, por ecuaciones de cuarto y quinto grado y demás, y algunos de esos resultados son absurdos. Entonces ya aplicas el sentido común, eliminas esos resultados y te quedas solos con los que tienen sentido económico. ¿Mm? Pero sí, van a dar siempre el mismo resultado y son imprescindibles los dos. El resto de métodos son, por decirlo así, complementarios. Otra cosa que hay algunos, como os decía, hay algunos métodos muy sencillos de aplicar que se pueden utilizar como un primer filtro. Es decir, si tardo más de 20 años en recuperar el dinero que pongo, no me interesa la inversión, pues muy rentable que pueda hacer luego. Eso ya es caso a caso de ver qué filtros poner. ¿Alguna duda más sobre lo que hemos visto hoy? No es que no sean recomendables, no son recomendables utilizarlos aisladamente. ¿Mm? Es decir, se puede utilizar como un primer filtro, pero no como único método. ¿No? Luego, siempre igualamos el van a cero para el método del TIR, sí. De la tasa interna de retorno, sí. Sí, el ejercicio 3 va a estar también colgado en la web, no os preocupéis. Los tres ejercicios que había preparado para hoy, que solo hemos visto dos, e incluso el primero que hemos visto que no os he enseñado la fórmula, va a estar colgado está en la hoja Excel. Y creo que he intentado hacerlo de la forma sencilla que podáis ver, manteniendo los links y que podáis ver de dónde viene cada número, pero si hay cualquier duda, pues os podéis en contacto con la escuela y ellos me lo harán llegar. ¿Hay inversiones que tengan una TIR mayor y un VAR menor? Sí. Ten en cuenta que la TIR, al fin y al cabo, es un porcentaje, es un tipo de interés, y el VAN es un valor en valor absoluto, en euros, por decirlo así. Entonces, una inversión de 100.000 euros, aunque tenga una TIR pequeña, el valor actual neto probablemente sea mayor que de una inversión de 1.000 euros que tenga una TIR mayor. Que en una inversión de 100.000 euros, el BAN te va a decir, oye, el BAN son 20.000 euros. Y te sale y la TIR va a ser un 20%. En cambio, en una inversión de 100 euros, tú puedes ganar 40, el BAN es 40, no 20.000, pero la TIR es un 40%. ¿Alguna duda más? ¿Alguna cosa más? ¿Está todo claro? Me alegro. Eh, pues si no hay más dudas, pues lo dejamos aquí y hasta la próxima. ¿Eh? Espero que os haya sido útil. Ya os digo, me gusta centrarme en los conceptos y que entendáis el concepto con ejemplos sencillitos. ¿Mm? De acuerdo, pues que tengáis una buena noche y nos veremos pronto. Un saludo para todos.